Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a sumergirnos en un mundo de secretos, rumores y sobre todo, mucho sabor turco. Sí, prepárense porque vamos a desvelar el supuesto secreto de Burak y Neslihan, esa bomba que promete explotar en sus paladares. Vamos a hablar de comida, de tradición y por supuesto, de esas recetas que te transportan directamente a las calles de Estambul. Así que agarren sus baberos, pónganse cómodos y prepárense para un viaje culinario que no van a olvidar. Pero antes de empezar, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de estas escapadas gastronómicas virtuales, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así ser los primeros en enterarse de todas las novedades que tenemos preparadas. Su suscripción es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Además, no duden en dejar sus comentarios y sugerencias, nos encanta leerlos y saber qué les gustaría ver en el futuro. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio culinario. El título promete un secreto, una bomba y los nombres de Burak y Neslihan, que para quienes no los conozcan, son dos nombres muy populares en Turquía. Podrían referirse a muchísimas personas, desde reconocidos chefs hasta personajes de la farándula. Pero aquí, la clave está en la comida. Y cuando pensamos en bomba en el mundo culinario turco, hay una receta que suele venir a la mente de inmediato, la isakombinasi o bomba turca. La isakombinasi es una verdadera explosión de sabor. Se trata de una especie de hamburguesa callejera, pero no se dejen engañar por la simplicidad de la descripción. Lo que la hace única es la preparación de la carne y sobre todo, el pan. El pan es típicamente un pide o un pan similar al naan, pero más suave y esponjoso. Este pan se rellena con una carne picada finamente especiada con una mezcla de hierbas aromáticas y, lo más importante, una buena dosis de grasa de cordero. Sí, lo sé, suena un poco intenso, pero les aseguro que es lo que le da ese sabor inigualable y esa jugosidad que la hace irresistible. Pero, ¿dónde entra Burak y Neslihan en todo esto? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las interpretaciones. Podría ser que Burak y Neslihan sean los nombres de los dueños de un puesto de comida callejera famoso por preparar la mejor isakombinasi de la ciudad. O tal vez sean dos chefs reconocidos que han reinventado la receta tradicional, añadiéndole su toque personal. Incluso podría ser que hayan lanzado un nuevo producto, una versión gourmet de la isakombinasi, que esté arrasando en las redes sociales. Otra teoría podría ser que Burak y Neslihan son dos personalidades turcas, tal vez actores o influencers, que han popularizado este plato a través de sus redes sociales. Imaginen una historia donde Burak, un famoso actor, publica una foto en Instagram devorando una isakombinasi con cara de puro placer. Al día siguiente todo el mundo está hablando de ella y las ventas del plato se disparan. Luego Neslihan, una influencer de estilo de vida, comparte su propia versión casera de la receta, añadiéndole ingredientes secretos y convirtiéndola en un must-try para todos sus seguidores. Sea cual sea la verdad detrás del título, lo cierto es que la isakombinasi es un plato que merece ser descubierto. Y si no tienen la suerte de viajar a Turquía para probarla en su lugar de origen, no se preocupen, porque les voy a dar algunos consejos para prepararla en casa. Primero, la carne. Lo ideal es utilizar carne de cordero picada, pero si no les gusta o no la encuentran, pueden usar carne de res mezclada con un poco de grasa de cerdo para darle jugosidad. Lo importante es que la carne sea de buena calidad y tenga un porcentaje de grasa decente. La mezcla de especias es fundamental. Necesitarán comino, pimentón dulce, pimentón picante, orégano, menta seca, sal y pimienta. No tengan miedo de experimentar con las cantidades hasta encontrar el equilibrio perfecto para su gusto. Luego el pan. Como mencioné antes, lo ideal sería conseguir un pide o un pan similar al naan. Si no lo encuentran, pueden usar pan pita o incluso pan de hamburguesa, aunque el resultado no será el mismo. Lo importante es que el pan sea lo suficientemente resistente para aguantar el relleno sin romperse. Finalmente el montaje. Calienten el pan en una sartén o en el horno hasta que esté ligeramente tostado. Rellenen con la carne picada, que previamente habrán cocinado en una sartén con un poco de aceite hasta que esté bien dorada.
Si quieren, pueden añadirle cebolla picada, tomate en rodajas y un poco de perejil fresco picado. Y para darle un toque aún más auténtico, pueden rociar la carne con un poco de sumac, una especia turca que le da un sabor cítrico y ligeramente ácido. Y listo. Ya tienen su propia versión casera de la isa kombinasi. Sé que no es lo mismo que probarla en las calles de Estambul, pero les aseguro que es un buen punto de partida. Y quién sabe, tal vez esta receta se convierta en su nuevo plato favorito. Ahora bien, volviendo al tema del secreto de Burak y Neslihan, creo que lo importante aquí no es tanto descubrir la verdad detrás del título, sino celebrar la riqueza y la diversidad de la cocina turca. La isa kombinasi es solo un ejemplo de la infinidad de platos deliciosos que Turquía tiene para ofrecer. Desde los kebabs y los meces hasta los postres como el baklava y el kunefe, la gastronomía turca es un verdadero festín para los sentidos. Y si les ha gustado este viaje culinario, les invito a que exploren otros platos turcos. Prueben el lahmacun, una especie de pizza turca con carne picada y verduras. Degusten el manti, una pasta rellena de carne servida con yogur y salsa de tomate. Deleítense con el dona kebab, el rey de la comida callejera turca. Y no se olviden de probar el Turkish delight, un dulce gelatinoso cubierto de azúcar glass que es una verdadera delicia. La cocina turca es una mezcla de influencias de diferentes culturas y regiones. A lo largo de la historia, Turquía ha sido un punto de encuentro entre Oriente y Occidente, y esto se refleja en su gastronomía. Encontrarán platos con influencias mediterráneas, árabes, persas y balcánicas. Esta diversidad es lo que hace que la cocina turca sea tan única y fascinante. Y ahora, para concluir, vamos a resumir brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos hablado de la isa kombinasi, una especie de hamburguesa callejera turca que es una verdadera explosión de sabor. Hemos especulado sobre el posible secreto de Burak y Neslihan, que podrían ser los dueños de un puesto de comida, chefs reconocidos o incluso celebridades que han popularizado el plato. Y hemos explorado la riqueza y la diversidad de la cocina turca, invitándolos a probar otros platos típicos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por la gastronomía y sobre todo por la cocina turca. Gracias por tomarse el tiempo de verme y escucharme. Su apoyo es invaluable para mí. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Conocían la isa kombinasi? ¿Han probado alguna vez comida turca? ¿Cuál es su plato turco favorito? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y responderles. No sean tímidos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan descubrir los secretos de la cocina turca. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** profundizando en el misterio, Burak, Neslihan y la isa kombinasi perfecta ***. Bien, bien, bien. Parece que la bomba ha prendido la mecha de la curiosidad, ¿verdad? Eso me encanta. Porque hoy no solo vamos a seguir explorando el mundo de la isa kombinasi, sino que vamos a profundizar en ese misterio que rodea a Burak y Neslihan. ¿Será una historia de amor sazonada con especias? ¿Una rivalidad culinaria digna de un reality show? ¿O simplemente una genial campaña de marketing que nos ha atrapado a todos? Antes de continuar con nuestras teorías conspirativas culinarias, vamos a desgranar un poco más la receta de la isa kombinasi. Porque seamos honestos, una bomba de sabor como esta no se crea de la noche a la mañana. Hay ciencia, arte y sobre todo mucha pasión involucrada. ***, el secreto está en la carne, emoticono besos. Ya lo mencioné, la carne de cordero es fundamental, pero la elección del corte y el porcentaje de grasa son cruciales. No se trata de usar cualquier cordero. Busquen un corte que tenga una buena proporción de carne magra y grasa, como la paletilla o el cuello. El objetivo es que la carne, al cocinarse, se mantenga jugosa y no se seque. Y hablando de grasa, no le tengan miedo. La grasa de cordero es la que le da ese sabor característico y esa textura untuosa que hace que la isa kombinasi sea tan adictiva. Si no encuentran grasa de cordero, pueden usar un poco de grasa de res o incluso aceite de oliva virgen extra,
pero el sabor no será el mismo. Asterisco asterisco las especias, el alma de la bomba asterisco asterisco. Si la carne es el cuerpo de la Isa Combinasi, las especias son su alma. Aquí es donde podemos empezar a jugar y a personalizar la receta. Además de las especias básicas que ya mencioné, pueden añadir otras especias que le den un toque único. Por ejemplo, una pizca de canela le dará un toque cálido y especiado. Un poco de cilantro fresco picado le dará un toque fresco y herbal. Y si quieren darle un toque más exótico, pueden añadir un poco de cardamomo o clavo. La clave está en experimentar y encontrar la combinación de especias que más les guste. Pero recuerden, no se excedan con la cantidad. El objetivo es realzar el sabor de la carne, no enmascararlo. Asterisco asterisco el pan, el lienzo perfecto para la explosión de sabor asterisco asterisco. El pan es el lienzo sobre el que vamos a pintar nuestra obra maestra culinaria. Y como todo artista sabe, la elección del lienzo es fundamental para el resultado final. El pide turco es el pan ideal para la Isa Combinasi. Es un pan plano, suave y esponjoso, con una forma ovalada que lo hace perfecto para rellenar. Si no encuentran pide, pueden usar naan, pan pita o incluso pan de hamburguesa, pero asegúrense de que el pan sea lo suficientemente resistente para aguantar el relleno sin romperse. Un truco para que el pan quede aún más delicioso es calentarlo ligeramente antes de rellenarlo. Pueden calentarlo en una sartén, en el horno o incluso en una tostadora. Lo importante es que el pan esté caliente y crujiente por fuera y suave por dentro. Asterisco asterisco el montaje, el momento de la verdad asterisco asterisco. Ahora llega el momento de la verdad, el montaje de la Isa Combinasi. Aquí es donde todos nuestros esfuerzos se unen para crear una explosión de sabor en cada bocado. Primero, calienten el pan. Luego, rellenen con la carne picada, que previamente habrán cocinado en una sartén con un poco de aceite hasta que esté bien dorada. Añadan la cebolla picada, el tomate en rodajas y el perejil fresco picado. Y si quieren darle un toque aún más auténtico, rocíen la carne con un poco de sumac. Para finalizar, pueden añadirle un chorrito de yogur o una salsa de ajo. Esto le dará un toque fresco y cremoso que contrastará con el sabor intenso de la carne y las especias. Asterisco asterisco volviendo a Burak Ineslian, teorías y especulaciones asterisco asterisco. Bien, ahora que tenemos la receta de la Isa Combinasi bajo control, volvamos al misterio de Burak Ineslian. He estado investigando un poco y he encontrado algunas pistas interesantes. Asterisco asterisco teoría 1, el legado familiar asterisco asterisco. Podría ser que Burak Ineslian sean descendientes de una familia que lleva generaciones preparando la Isa Combinasi en Estambul. Tal vez heredaron un pequeño puesto de comida callejera y con su pasión y creatividad, lo han convertido en un negocio próspero. Esta teoría tiene sentido, ya que la tradición es muy importante en la cocina turca. Asterisco asterisco teoría 2, la rivalidad culinaria asterisco asterisco. ¿Qué tal si Burak y Neslihan son dos chefs rivales que compiten por preparar la mejor Isa Combinasi de la ciudad? Imaginen un duelo épico con ingredientes secretos, técnicas innovadoras y un jurado exigente. Esta teoría es más emocionante, pero también más improbable. Asterisco asterisco teoría 3, el secreto está en la salsa asterisco asterisco. Quizás el secreto no esté en la carne ni en el pan, sino en la salsa. Tal vez Burak y Neslihan han creado una salsa secreta que le da a la Isa Combinasi un sabor único e irresistible. Esta teoría es plausible, ya que una buena salsa puede marcar la diferencia en cualquier plato. Asterisco asterisco teoría 4, el marketing genial asterisco asterisco. Y por último, la teoría más cínica, todo esto es una campaña de marketing muy bien orquestada. Tal vez Burak y Neslihan son personajes ficticios creados por una empresa de alimentos para promocionar la Isa Combinasi. Esta teoría es decepcionante, pero no podemos descartarla. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Burak y Neslihan han logrado despertar nuestra curiosidad y hacernos salivar con la idea de probar una deliciosa Isa Combinasi. Y eso, al final, es lo que importa. Asterisco asterisco conclusión, la cocina turca es un tesoro por descubrir asterisco asterisco. Espero que este viaje culinario les haya resultado tan fascinante como a mí. La cocina turca es mucho más que kebabs y baklava. Es una cocina rica en sabores, aromas y texturas, con una historia milenaria y una gran diversidad regional.
Les invito a que sigan explorando la gastronomía turca y descubran todos los tesoros que tiene para ofrecer. Y quién sabe, tal vez algún día podamos viajar juntos a Turquía y probar la auténtica isa kombinasi en las calles de Estambul. Mientras tanto, sigan cocinando, experimentando y disfrutando de la buena comida. Y no olviden compartir sus creaciones con nosotros en los comentarios. Nos encanta ver lo que hacen. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.